Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a explicar cómo la persona sumisa y con baja autoestima se suele humillar frente a otras personas, sobre todo personas abusivas, personas pasivo-agresivas, y esto es debido a que este tipo de personas con toda seguridad padecieron en la infancia a una madre o a un padre abusivos. Entonces, la persona sumisa y con baja autoestima en muchos casos cayó porque tenía miedo, no dijo nada cuando le estaban machacando insistentemente, pero en otros casos no podía soportar la presión y tenía que aliviarla de alguna manera. Y lo hacía sonriendo. Sonriendo, como quitándole hierro al asunto, como diciendo, venga, no ha sido tanto. Pero mientras se reía, pues a lo mejor la madre o el padre que le estaba echando la bronca lo decía en serio. Entonces, al sonreír de esta manera ante una situación trágica, verdaderamente ese niño se estaba riendo de su propia desgracia, solo que lo hacía como una válvula de escape, porque no soportaba tanta presión. Entonces, esta forma de reírse frente a una situación trágica se acaba convirtiendo en un patrón, en una forma en la que una persona actúa frente a un problema trágico. Entonces, ese niño crece, se convierte en una persona adulta y se dan circunstancias similares, porque además ese niño no aprendió a defenderse frente a personas abusivas, frente a personas pasivo-agresivas, pues porque padeció a ese tipo de personas en su propia casa. Entonces, cuando las encuentra en la calle, actúa de igual manera. En muchas ocasiones, una persona sumisa y con baja autoestima es dañada, es agraviada y de alguna manera este tipo de persona intenta quitarle hierro al asunto, como imaginándose de que en realidad la otra persona no le está humillando. Se imagina eso, se crea esa ficción en su mente, cuando lejos de la realidad se están riendo de él. Lo que pasa es que es incapaz de darse cuenta, porque aprendió a quitarle hierro al asunto riéndose de esa circunstancia. Entonces, sin darse cuenta, la persona sumisa y con baja autoestima manda un mensaje claro, un mensaje que percibe en lo más profundo de su ser. Ese mensaje que manda hacia el exterior es, venga, déjalo ya, si es que soy tonto, apiádate del tonto, que no te das cuenta que soy tonto, apiádate del tonto. Y ese es el mensaje que manda. Entonces, de forma habitual, le tratan como a un tonto, como aquello que está mostrando frente a los demás. Y esto, la persona sumisa y con baja autoestima lo puede soportar, pero en ocasiones no lo soporta más. Y entonces salta de forma desmedida. Cuando salta de forma desmedida, pues se puede producir una confusión en él. Realmente, en lo más profundo, o más bien en lo más superficial, no sabe por qué ha saltado. Porque claro, fue él mismo el que decidió mostrarse como un tonto.
Entonces, si le tratan como un tonto, ha sido él mismo el que ha obrado aquello que está sufriendo. Entonces, como digo, es muy importante que vigiles tus comportamientos, que no te muestres como un tonto, porque si te muestras como un tonto y pretendes que los demás se apiaden de ti, entonces te van a tratar como un tonto. Es algo lógico, ¿no? Lo que sucede es que no es tan fácil, porque como la persona insegura, sumisa y con baja autoestima no tiene suficientes recursos para interactuar con las otras personas, entonces suele utilizar este recurso. En otras ocasiones puede suceder que estas personas se sientan muy por debajo y entonces intenten ensalzarse, a lo mejor gastando bromas pesadas a otras personas. Y esto se debe a que la persona sumisa y con baja autoestima de forma muy habitual se sitúa muy por debajo. Entonces, cuando se da cuenta de que se está humillando en demasía, busca una contraparte, busca un equilibrio, busca elevarse. De manera que, como digo, este tipo de personas pueden gastar una broma pesada que no viene al caso, porque la persona insegura no está conectada con la realidad de lo que está sucediendo, no está conectada con la justa medida de lo que es lógico en ese momento. Entonces, como digo, esa persona puede humillarse de forma constante y luego ensalzarse, pues a través de una bravuconería, a través de gastar una broma que puede ser pesada, y debido a ello, pues las relaciones de este tipo de personas con otras personas es bastante compleja y uno puede llegar a acabar saturado. Entonces, has de ser consciente de este tipo de cuestiones. Te has de mantener en un término medio y no ir más allá, porque además, cuando tú de forma habitual pasas de un perfil muy bajo a ensalzarte, te puede suceder, como ya he dicho en otras ocasiones, que le gastes bromas pesadas a una persona que tiene un carácter muy duro, un carácter muy fuerte. Y quizás, al hacerlo, lo único que esperas de él es que te humille. Porque de alguna manera la persona insegura y con baja autoestima está acostumbrada a la humillación. Porque nadie llega a ser ese tipo de persona si es que no le han tratado mal en la infancia. Un problema que se puede dar cuando tú te ensalzas frente a otra persona para compensar esa posición tan baja en la que te encontrabas es que en esos momentos puedes percibir que quizás estás siendo una persona oscura y ese pensamiento puede persistir en ti, porque si tú obras de esta manera en ocasiones, entonces ese pensamiento puede ser que lo niegues y por el hecho de negarlo lo apartas en el subconsciente, y como lo apartas en el subconsciente, pues eres incapaz de entender por qué te sientes como una persona oscura. Y es que de forma habitual apartamos en el subconsciente aquello que no queremos ver en nosotros, nuestras oscuridades.
Y esto es un problema, porque cuando apartamos algo al subconsciente, se acaba convirtiendo en un adversario. Entonces, nos hemos de dar cuenta de que en ocasiones somos tan sumisos, estamos tan abajo, que buscamos ensalzarnos de alguna manera para compensar esa situación a la que nos hemos llevado. Y entonces, cuando entendemos esto, pues entonces nos damos cuenta de que en realidad no somos personas oscuras, sino que tan solo estábamos equilibrando la balanza. Lo que sucede es que esta no es una manera correcta de obrar, porque en base a ello, uno tan solo intenta compensar, pero no soluciona el problema. Y cuando compensa de esta forma, rara vez lo hace en la justa medida, rara vez obra según las circunstancias del momento, porque cuando uno es inseguro, tampoco es capaz de captar la situación, las circunstancias del momento. Entonces se lleva al extremo en cualquier ocasión. Simplemente intenta buscar un nivel promedio en ti y no te dejes humillar y tampoco te lleves a ti mismo a esa situación. Te has de dar cuenta de cuando te estás haciendo el tonto, de cuando te estás mostrando como un tonto ante los demás para que ellos se compadezcan de ti. Entonces, si te das cuenta de ello y tampoco permites que te traten como un tonto, en esta circunstancia ya no necesitarás compensar, ya no necesitarás elevarte en base a una bravuconería que está fuera de lugar, porque ya no te hallarás en ese punto tan bajo. Lo que sí que es cierto es que no te vas a convertir en una persona segura por el hecho de reducir tus emociones al mínimo, aunque esto ayuda, ya que las emociones que no tienen ningún fundamento, las emociones que se fingen para encajar en el momento y en el lugar, generan mucho caos, puesto que no se manifiestan en la medida de aquello que está sucediendo. Son emociones fingidas, que se magnifican, que se llevan al extremo. Entonces, simplemente no manifestar ninguna emoción hasta que ésta surja de forma natural desde nuestro interior, te va a convertir en una persona más segura, puesto que, como digo, no te vas a dejar arrastrar por el caos de esas emociones, pensando en qué debería de sentir ahora para encajar en el momento y en el lugar. Pues si no te surge de forma natural, es mejor que no lo sientas, que mantengas un estado de serenidad, que no intentes demostrar que eres una persona sensible, que eres una persona amorosa, que eres una persona justa. No intentes demostrar nada de eso. Y al obrar de esta manera, te vas a sentir algo más seguro. Pero la seguridad no tan solo depende de este aspecto, que es muy importante, depende también de otros. Y es que es muy posible que tú te hayas llevado al extremo a ti mismo, pues porque te inculcaron algo por la fuerza. Y al hacerlo, te llevaron al extremo en algunos aspectos de tu virtud, puesto que el término medio no era aceptable. Tus padres a lo mejor no podían aceptar que tú te comportases de una forma promedio. Tenías que llevarte al extremo.
En otras ocasiones, uno decide irse hacia el extremo opuesto para negar la educación que le han inculcado. De manera que si la madre o el padre dice blanco, tú dices negro. Pero no porque estés de acuerdo con el negro y en contra del blanco, sino que lo haces como rebeldía. Pero ahí pierdes la justa medida de tu virtud. Porque a lo mejor no es ni blanco ni negro, a lo mejor es gris. Pero, como ves, pierdes la justa medida de la virtud solo por llevarte al extremo, solo por contradecir aquello que te intentaron inculcar. En otras ocasiones incluso puede ser que los padres no se lleven bien entre ellos y puede ser incluso que tu madre te acuse de parecerte a tu padre y puede ser que lo haga con maldad. Y en esos casos, si te dicen que te pareces a tu padre en estos aspectos, entonces tú intentarás llevarte al extremo opuesto de esos aspectos de la virtud. Y al hacerlo, te estás negando a ti mismo. Porque puede ser que realmente aquello que dice tu madre sea cierto, solo que te lo dijo de mala manera y debido a ello tú te llevaste hacia el extremo opuesto. Pero si es así, si tú estás reproduciendo esas actitudes, no las has de negar. No te has de sentir mal por parecerte a la madre o al padre. Primero has de asumir que eso que te están diciendo, aunque sea con maldad, es cierto. Y uno puede pensar que si asume que eso es cierto, está confirmando la regla de la madre o el padre que le ha intentado hacer daño. Pero no se trata de confirmar la regla. Se trata de ser verdadero contigo mismo. Se trata de afirmar, sí, yo me parezco al padre, yo me parezco a la madre. Y una vez que tú aceptes eso, entonces podrás volver a equilibrar los aspectos de tu virtud en un término medio. Porque es que la inseguridad se basa en muchos casos en el hecho de que somos incapaces de hallar ese equilibrio. Y sin nada más que decir, espero que este vídeo os ayude. Os pido que lo compartáis con otras personas para ayudarlas y también ayudar al canal. Os pido también que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que YouTube no está notificando mis vídeos. También os pido que le deis me gusta y que comentéis, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucha fuerza para seguir adelante. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.